Notícies a tot trapu. El Consejo de Coordinación de Podemos Asturias criticó la actitud de la subcandidata Covadonga Tomé. La organización ya frayara con la elección de Sofía Castañón como coordinadora del partido en Asturias en un proceso violento. Covadonga Tomé y el seu equipo ganaron las primarias para conformar la lista para las elecciones autonómicas. La subcandidatura enfrentábase a la oficialista liderada por Alba González Sáenz, secretaria de organización. Izquierda Xunida da el primer paso para sofitar los presupuestos autonómicos de 2023. La última palabra tiene a la coordinadora de la coalición, pero la comisión colegiada ya dio el su voto favoritable. Con esta decisión por parte de Izquierda Xunida, el ejecutivo de Adrián Barbón ya tendría garantizada la aprobación de los cuentes tras oyertar el diputado del Grupo Mixto que votará a favor. El Grupo Municipal Socialista y una concejala de Nos Ibias, marca de Podemos Asturias en el Concello, presentaron una moción de censuras contra la alcaldesa, la popular Gemma Álvarez. Álvarez fue elegida con sofito de Foro Asturias y Nos Ibias, superando los 4 votos socialistas con los que contaba Silvia Méndez. Ahora Méndez, quien ya fuera regidora tras las elecciones de 2015, tornará a presidir la corporación gracias a los 4 votos y a la mitad de Nos. Los sindicatos OTECAS, USO y FSIE, mayoritarios en el sector de la educación concertada, denuncian la precariedad. Exigen al Principado una equiparación salarial con el personal docente de la pública. Entamarán un calendario de movilizaciones a partir del 13 de aviento. El gasto en sanidad per cápita en Asturias algamará los 2.131 euros en el próximo año. El dinero destinado a atención sanitaria supondrá el 37,5% de los presupuestos del Principado.